tal? Bienvenidos. Estamos dispuestos, estamos felices, contentos. Vamos a alabar al Señor allá en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Vamos todos, alabémosle hoy. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te alabamos. Derramamos, Señor, nuestro corazón delante de ti hoy. Gracias, Padre. Eres tú la única razón de mi corazón, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú, Señor. Eres tú la única razón de mi corazón, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alaba. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Grande eres tú, Señor. Te reconocemos. Es grande tu poder, es grande tu amor. Oh, bendito. En todo momento, en todo tiempo, bendeciremos tu nombre. Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré. Todos alabando, bendiciendo. Bate tus palmas ahí donde estás. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré,
gloria. Vamos a cantar de su amor, vamos a cantar de su poder. Vamos a cantar que Él es fiel, que Él es poderoso, que siempre cumple sus promesas. Alábalo, bendícelo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser fiel. Gracias, Señor. Eres poderoso. Te bendecimos, te alabamos. Reconócelo. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. A ti el honor y la gloria por siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Miren, adaptaron todo para mi tamaño, ¿sí? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes y hoy entiendo lo que Pablo decía cuando escribía algunas de sus cartas. Decía que estaba con ellos en el Espíritu y hoy sé que estamos unidos en el Espíritu. Bueno, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra reunión de este domingo y voy a platicarles en referencia a lo que en semanas pasadas el mundo entero recordó, que es la resurrección de Jesús, el acontecimiento que es el fundamento de nuestra esperanza como cristianos. Lo pongo de ejemplo porque lo que al principio parecía un hecho de muerte, ¿saben qué? Vino a ser lo que nos otorgó la vida.
La plática del día de hoy se llama Del madero a la vida diaria. Bueno, voy a empezar comentándoles una anécdota. Un joven empresario viajó a Israel, ¿verdad? Y el tiempo lo tenía muy, muy limitado, de manera que ya tenía él una cita de manera inmediata, pero tenía hambre. Y pasó por un restaurante de comida rápida y se formó para poder ganar tiempo. Y él con mucho nerviosismo veía su reloj y se angustiaba de las personas que le antecedían. El joven que estaba a un lado de él le antecedía, lo estuvo observando y le preguntó, está usted muy presionado por el tiempo, ¿verdad? Y le dijo, efectivamente, tengo una cita en unos momentos más. Le dijo, pues yo con mucho gusto le cedo mi lugar. El joven le cedió su lugar, el empresario lo aceptó, ¿sí? Y bueno, llegó el momento en que le atendieron, tomó sus alimentos, agradeció al joven y se fue, ¿sí? Y bueno, todavía no se retiraba lo suficiente del restaurante cuando de repente, ¿verdad? Una onda expansiva de una bomba que explotó dentro del restaurante lo derribó, ¿sí? Y inmediatamente él pensó, yo debiera de estar allí. Y entonces pensó en el joven que le cedió su lugar, regresó, lo encontró herido, lastimado, y en un acto de gratitud, él decidió tomarlo por su cuenta, así como el gran samaritano, sí, lo llevó a un buen hospital, lo estuvieron atendiendo y él tuvo que regresar a Nueva York. Y estando en Nueva York no dejaba de estar pendiente de las necesidades del joven. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, los médicos que lo estaban atendiendo le dijeron que necesitaban hacerle una serie de operaciones muy particulares, muy puntuales. Entonces él lo que hizo, ¿verdad?, fue mandar por él y traerlo de Israel a Nueva York. Y en Nueva York ya tenía él listo hospitales de alto nivel que podían atenderle en las necesidades que él tenía. ¿Por qué? Porque estaba agradecido y había entendido que lo que el joven estaba viviendo era algo que él tenía que haber estado viviendo si es que este joven no le hubiera cedido su lugar. Estando ya en Nueva York, los médicos, los cirujanos, el cirujano de manera particular que estaba atendiendo al joven y que era el que le iba a intervenir, le dijo al empresario, es necesario que alguien de su familia o alguien, usted, que es el que está haciéndose cargo de él, ¿verdad?, esté el día de la operación. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió el día 11 de septiembre del 2001? Ese día fue la fecha de la operación de este joven. Y este empresario estuvo puntual en el hospital para estar presente en tanto que él, ¿verdad?, era operado. Y estando en la sala de espera, ¿verdad?, empezó a darse cuenta de que había un nerviosismo en el interior del hospital. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esa tarde, un gran caos y un pánico estaban viviendo aquellas personas que vivían en Nueva York. Las Torres Gemelas, en donde él tenía sus oficinas, acababan de ser impactadas por un avión. Por causa del joven israelí, su vida había sido nuevamente salvada y esta era la segunda ocasión. La primera ocasión, él pensó que se trataba de una casualidad, pero en la segunda ocasión se generó en el corazón de él un acto de gratitud a Dios y al joven. Tú y yo, sin ningún mérito propio, hemos recibido un regalo
un regalo que nosotros no esperábamos, un regalo que cambió nuestras vidas. Recibimos la salvación por medio de Cristo Jesús. Por eso es que te decía que hace apenas unas semanas, ¿verdad? Todo el mundo estábamos celebrando, ¿verdad?, la resurrección de Jesús, ¿sí? Y yo te digo, por medio de ese joven, el empresario, su vida fue guardada. Por medio de Jesús, ¿verdad?, que fue al Calvario, ¿verdad?, recibimos vida en él. Si entendemos nosotros lo que el sacrificio de Jesús representa en nuestras vidas, no podremos hacer otra cosa, sino que vivir eternamente agradecidos, porque Él nos dio vida eterna. Yo quiero que sepas, la gratitud es una llave que abre otras puertas. Su amor nos debe hacer conscientes de que Él merece honra y gloria. Ese amor incondicional que solo, ¿verdad?, que no solo debemos nosotros agradecer, sino que tenemos que corresponder. Y tú me preguntarás, ¿y cómo puedo corresponder? Ya le entregué mi vida al Señor, asisto a la congregación, ofrendo, diezmo, canto, ¿sí? ¿De qué otra manera yo le puedo agradecer? Yo te voy a pedir que juntos regresemos al momento de la resurrección. El Señor Jesús murió en el madero para realizar nuestra redención y luego nosotros lo vemos resucitar victoriosamente entre los muertos, ¿sí? Y después de aparecer durante 40 días a diferentes personas y en diferentes lugares, llegó el momento de su partida, ¿sí? Y antes de que él partiera, ya despidiéndose de sus discípulos, les dijo, es algo, esta escritura, tú y yo nos la sabemos, porque cada día que vamos a la célula, la repetimos. Y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les decía, agradecemos, pero hoy nos toca corresponder. El Señor Jesús nos comisionó a ir para predicarlo, para propagar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas a las que Jesús se refería? Es hablar de Él a todas las personas de este mundo. En esto, yo quiero decirte que nuestras preferencias y opiniones no tienen lugar en cuanto al mandato del Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice con toda claridad que vayamos y lo hagamos, ¿sí? Debemos darnos cuenta que ser salvos nos califica para dar testimonio del Señor. Dar testimonio de Cristo no requiere que asistamos a un seminario o recibamos entrenamiento. Date cuenta de lo que está sucediendo alrededor de nosotros en este momento, y no solamente en México, en el mundo, ¿sí? Y nosotros tenemos la llave para poderles ayudar a esa gente, ¿sí? Te digo entonces, creer y recibir a Jesucristo nos califica para ser sus testigos. Algunas personas se preguntan, ¿qué es lo que vamos a decir? Yo te voy a decir qué fue lo que pasó con el endemoniado, el que fue el endemoniado gadareno, después de que Jesús lo liberó, después de que Jesús lo dejó en perfectas condiciones, ¿verdad? Porque sacó muchos demonios de él. Dice que al día siguiente este hombre estaba bañado, limpio, arreglado, ¿verdad? Vestido, porque seguramente andaba desnudo, donde la palabra del Señor nos dice que estaba vestido, ¿sí?
¿Qué hizo este hombre? La gratitud de la libertad que Cristo le dio, lo hizo buscarlo y empezar a seguirlo. Y llegó un momento en que Jesús, yendo por los caminos, volteó y lo vio y le dijo, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Por qué me sigues? Y le dijo, Señor, porque me diste libertad. Es algo que yo supongo, ¿verdad? Es algo que yo supongo, ¿verdad? Y porque me diste libertad, me hiciste una nueva criatura. Y le dijo, mira, regrésate a tu casa y ve y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No necesitas, tú y yo no hemos necesitado el haber ido a un seminario para aprender a hablar de la palabra del Señor. Fíjate lo que nos dice el libro primero de Juan, en el capítulo 1, verso 3. Y lo que hemos visto y oído, decían los apóstoles, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, y estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No necesitamos más. Yo sé que hay algunas personas que ya conocen, ¿verdad?, mi testimonio de cómo fue que el Señor llegó a mi vida. Y seguramente ya se lo saben de memoria y seguramente cuando me empiezan a oír hablar de la manera como llegó el Señor a mi vida, han de pensar interiormente, ya no sabemos esa historia, pero ¿qué crees? Fue la manera en que el Señor llegó a mi vida. Siendo yo una mujer paralítica, ¿verdad? El Señor llegó, ¿verdad? Me salvó y me sanó, ¿sí? Entonces, la manera en que tú puedes, ¿verdad?, dar testimonio de Jesús y mostrar tu gratitud, ¿verdad?, es hablando de Él, diciéndole a la gente, toda esa gente que hoy vive desesperada y sin esperanza, ¿verdad?, y con mucho miedo, ¿verdad?, hoy tú le puedes decir, en Cristo está la respuesta, ¿sí? Entonces, podemos hablar acerca de lo que personalmente hemos experimentado de Cristo. ¿Cuándo es el mejor momento para hablarles a otros acerca de Cristo? Bueno, pues el mejor momento es inmediatamente después de haber sido salvo, cuando nuestra experiencia está fresca. Sin embargo, aunque ya tengamos tiempo de creer y todavía no, de creer y no hayamos desarrollado el hábito de dar testimonio, yo te quiero decir, nunca es demasiado tarde para empezar a hablar de Cristo. Leer y estudiar los evangelios para buscar cuáles son las enseñanzas principales de Jesús que puedan considerarse como básicas para la conformación del mensaje de la vida eterna. Yo considero que hay 3 que se destacan: la venida y la presencia del reino de los cielos en este mundo. Jesús lo dijo, ¿sí?, cuando Él inició su ministerio. El perdón incondicional otorgado por Dios a la humanidad. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en donde el Señor Jesús estaba y le dijo a un hombre, ¿verdad? Estaba lleno ese lugar y estaba un hombre allí tirado, ¿sí?, porque no podía caminar, ¿sí? Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos hombres que no porque estuvieran interesados en lo que Jesús estaba haciendo o en lo que o de la manera en que se desenvolvía, sino porque lo estaban acechando, ¿sí? Todos ellos, fariseos, sacerdotes, escribas, quizá gente del pueblo, se pensaron y dijeron, ¿quién es este que se atreve a decir que sus pecados son perdonados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús
desenvolviéndose en el espíritu de ciencia, les dijo, ¿por qué piensan de esa manera? Pues para que se den cuenta de que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al hombre, párate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? Porque Él es Dios. El tercero es el anuncio de una palabra divina, fresca, una palabra que transforma, hermanos. Muchos aspectos de la enseñanza de Jesús plantean una fuerte controversia con las creencias antiguas, ¿verdad? Y del pueblo judío. Pero no creas que solamente en aquella época fue impactante la palabra de Dios. No, también hoy aquellos religiosos que no quieren ver que la palabra del Señor es actual, que la palabra del Señor es fresca, que Jesús está entre nosotros. Un ejemplo que les voy a dar, dice, es la manera necesariamente conflictiva con la que se situó ante la ley mosaica, al colocar su propia persona como principio de libertad y la intensidad con que él actuó. ¿De qué manera? Exigió un mejor trato a los grupos humanos más vulnerables, como los niños, las mujeres, los pobres, los enfermos, los desposeídos, los extranjeros, que eran proscritos y discriminados por las instituciones religiosas que controlaban la fe popular. Cada enseñanza formó parte, en primer lugar, de su fe y de la fuerte convicción que alcanzó cuando en un momento crucial de su vida, él decidió abandonar su vida cotidiana y normal, ¿sí? Para consagrarse al anuncio y la proclamación del Evangelio, porque para esto nació y para esto se despojó de su divinidad. Y entonces, su acción fue en palabras, ¿verdad? Y actitudes simultáneas, ¿sí? De la venida y de la presencia efectiva y transformadora del reino de Dios en el mundo por Él, por medio de Él. Si nosotros nos vamos al Evangelio de Marcos, en el primer capítulo nos habla de la aparición de un mensajero en el desierto, que ya sabemos que se trata de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor basándose en la profecía de Isaías 43. En muchos sentidos, como se verá más adelante, el carpintero de Galilea modificó el estilo de presentación del anuncio del reino de los cielos. Totalmente diferente a como lo presentaba Juan. Jesús, pues, entraría en espacios que Juan jamás se hubiera considerado adecuados, como por ejemplo que las plazas, los caminos, las casas del pueblo, de aquella gente pobre que era discriminada por la élite de los religiosos, ¿verdad? Inclusive en la casa de los pecadores, ¿sí? Y hasta lo consideraban que estaba actuando como una persona mundana. ¿Por qué? Porque comía, ¿verdad?, con ellos, entraba a sus casas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para penetrar en cualquier lugar, ¿sí? Y bueno, la gente, ellos mismos, los religiosos, lo criticaban y decía, no sabe a qué casa entró, mírenlo, es un comedor, es un bebedor,
Entonces parecía una persona mundana. Pero ese hombre que vino y transformó el mundo, ¿verdad? Cuando él empezó a dar el mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos, su mensaje era sencillo, aunque era provocador. Era preciso arrepentirse para obtener el perdón y demostrar con ello esto por medio del bautismo, en un acto de purificación, en un acto de obediencia. Juan Bautista anunciaba la venida de alguien mayor y que ese alguien vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Jesús mismo, hermanos, fue desde Nazaret a bautizarse porque convenía que la Escritura se cumpliera. Y con ese acto legitimó la obra de Juan, el ministerio de Juan. Y fue objeto de una manifestación divina visible, hermanos. Porque dice la Escritura que se abrieron los cielos y el Espíritu descendió sobre él. En un claro episodio de unción para el trabajo profético por el cual él estaba en la tierra. Después de esto, se escuchó una voz que afirmó la filiación divina de Jesús y la complacencia de Dios para con él. En ese mismo esquema tradicional, el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Con qué propósito? Para darle una formación espiritual y de revelación especial. Acuérdate, Jesús no trajo su divinidad, ¿verdad?, a su cuerpo. Él aprendió, dicen las Escrituras, que el niño crecía y se fortalecía y además iba aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, en esa ocasión, ¿verdad?, nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesús es llevado por Satanás al desierto durante 40 días y durante 40 días Jesús es probado y él salió vencedor. Marcos abrevia al máximo la historia y sin ofrecer detalles narra el inicio de la labor de nuestro Señor Jesucristo en Galilea, su lugar de origen. Después de que Juan fue entregado, dice el libro de Marcos en el capítulo 1, dice que resumiendo en la frase, dice que Jesús, para proclamar la buena nueva, la buena noticia de Dios, con una frase, Jesús lo dijo: el tiempo se ha cumplido y ya está cerca el reino del Señor. Él nos dijo, el reino del Señor entre vosotros está. Convertirse y creer, porque había que prepararse espiritualmente para la intervención directa de Dios en la historia presente en aquel tiempo y en la historia futura el día de hoy, hermanos. Y vamos a dar un brinco a cómo se difundió el Evangelio. Si algún pasaje es importante en la Escritura y es fundamental para nuestra fe cristiana, el verso que voy a leer creo que lo es. Yo particularmente admiro el ministerio de Pablo, ¿sí? Veo a Pablo un hombre apasionado por el Señor, apasionado por la obra, apasionado por los hombres. Aún su pasión nos alcanzó a nosotros, ¿sí? Dirigido por el Espíritu Santo. Pablo expresa en pocas palabras la doctrina de las Escrituras sobre el Evangelio. Y ahí en Romanos 1:16 dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo podrán ser justos aquellos que no le conocen si todavía tú y yo no hemos abierto nuestros labios para decirles que Jesús los quiere justificar? Pero como les decía, esta es la esencia misma del Evangelio. Y cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, el ese por qué nos indica que hay algo que viene antes. Si tú vas al verso 15, vas a encontrar allí lo que estaba en la mente de Pablo. Y dice de esta manera, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. O sea, Pablo no era territorial, él iba a un lado y a otro. Nosotros tenemos que, en todos los sitios en donde estamos, tenemos la oportunidad de decirle a esa gente que pueden tener vida eterna en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia, a los cristianos que están en Roma, tanto romanos como gentiles convertidos al Evangelio. Esta es una carta doctrinal para animarlos, para enseñarlos, para instruirlos, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Porque Pablo estaba cumpliendo con el mandato del Señor, haciendo discípulos para Cristo, para que ellos impactaran el mundo. Pablo escribía por la dirección del Espíritu Santo algo fuerte y claro y bien desarrollado. No fue algo que surgió mientras escribía. Él estaba entrando en calor, estaba preparándose como un corredor que está tomando impulso. Y dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma, porque ya había ido a un lado y a otro, y a otro, y a otro, y ahora quería ir a Roma, ¿sí? Pablo estaba hablando de que deseaba ir y visitarlos en algún momento, ¿verdad? Y en el verso 11 de ese mismo capítulo dice de esta manera, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces les está diciendo, hermanos, no quiero ir a visitarlos, voy a ir a visitarlos definitivamente. Quiero ir allá y quiero anunciarles y compartir con ustedes algunas enseñanzas, algunos principios del Evangelio, de la fe, de la doctrina cristiana. Sabía que podía compartir. Él experimentaba, ¿verdad?, a Jesús en su vida día a día. Y dijo de esta manera, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. La palabra pronto es la palabra prótimos, que quiere decir listo. Pablo entra en materia. Estoy listo, estoy preparado, estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio a ustedes, a los que están en Roma. Esa, hermanos, debe ser nuestra disposición. Cada uno de nosotros debemos estar listos para dar el anuncio del Evangelio, ese Evangelio en Cristo Jesús que nos trae vida eterna y que además la podemos compartir, porque todo aquel que a través de ti se convierta significa un galardón delante de Dios para ti en el momento en que estemos en la presencia del Señor, porque un día vamos a tener que estar en su presencia. Y un día, hermanos, hemos de dar cuentas de cómo ese tesoro que nosotros tenemos, cómo lo administramos. Como seguidores de Jesús, debemos estar prontos para anunciar el Evangelio. La gente nos necesita. Nosotros somos la cura para sus necesidades.
no cierres tu boca, porque quizá por no dar las buenas nuevas haya gente que se esté perdiendo por la eternidad. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Pablo dice que a tiempo y fuera de tiempo. Yo te quiero recordar la anécdota de Jesús estando en el madero. A un lado, dos hombres que representan a los que quieren y a los que no quieren. Seguramente esos hombres les fue predicado el evangelio en su momento, a tiempo, para no haber llegado ellos también a ese sacrificio, a ser ejecutados de esa manera por sus obras. Pero no lo quisieron a tiempo. Y Jesús, aún estando en el madero, ¿verdad?, estaba predicando, estaba hablando, era la esencia de Jesús. Dar vida eterna. A uno le pudo decir, ya parecía que era el último momento, ya no había oportunidad, pero a uno le pudo decir, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro, lo único que salía de sus labios eran palabras ofensivas para el Señor, para el Salvador del mundo. Y no pudo. Seguramente hoy, en la eternidad, debe de estar angustiado por ese último segundo de su vida, porque no quiso aceptar al Señor Jesucristo, no lo quiso reconocer como su Dios. Y ahí estaba Jesús predicándole, diciéndole yo soy la vida, y no lo quiso aceptar. Entonces tú y yo debemos predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos compartido el evangelio a alguien con temor? No te dé miedo, ¿sí?, pensando que nos van a rechazar. Y al contrario, nos abre su corazón porque está tan necesitado que rompe en llanto frente a nosotros. Nunca, nunca, queridos hermanos, nos dejemos intimidar por alguien que parece demasiado grande o demasiado fuerte o demasiado seguro de sí mismo o demasiado próspero financieramente y que parece que no necesita nada, porque todos esos necesitan de Cristo, porque por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Su estatus no dice nada. Necesitan a Cristo. Y sin Cristo no son nada. Y nosotros con Cristo hoy valemos, hermanos. El cristiano debe siempre estar con el dedo en el gatillo, listo para disparar la palabra del evangelio. Esto es una buena actitud cristiana. A tiempo y a destiempo hay que anunciar el evangelio. Esa es la misión. ¿Quieres agradecerle al Señor lo que Él hizo en el madero por ti? Da las nuevas. Es un mandato. No necesitas saber mucha Biblia. Dile lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? ¿Te parece, hermano, si en este momento cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y hacemos una oración a nuestro Dios y Señor? Amado Señor, perdóname por haber cerrado mis labios y no dar las buenas nuevas a este mundo tan necesitado de ti, a este mundo, Señor, que no tiene esperanza, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que cultives en mí esa actitud de compartir el evangelio, porque nosotros debemos ser los mejores anunciadores. Pon en nuestro corazón el deseo y danos la oportunidad, la efervescencia y el gozo y la pasión de traer al pecador, al enfermo, al triste, al pobre,
al solo, a todos aquellos necesitados a tus pies para que tengan vida abundante. Y decimos juntamente con Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tu justicia, mi Señor, se revela por fe y para fe, y por eso dice tu palabra que el justo por la fe vivirá. A ti la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén. Señor, nos presentamos ante ti. Queremos hacer tu voluntad. Queremos ir, Señor, como tú quieres, como tú lo has pedido, Padre. Llevar las buenas nuevas, llevar tu palabra, la salvación a aquellos que no te conocen y a los que nos rodean. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré ante ti, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Ven aquí, envíame a mí. Ven aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí.
Bien, ha llegado el tiempo de dar gracias al Señor por los diezmos, por las ofrendas. Agradeciendo al Señor porque Él ha sido fiel, ha sido justo y a nuestros días nos ha ayudado. Hemos visto su mano, hemos visto el sustento que nos da y Él va a seguir ayudando y Él va a seguir sustentando nuestras vidas conforme nosotros también seamos fieles. Se ha dado una indicación, se ha puesto un mensaje en WhatsApp para seguir esta instrucción. Y bueno, vamos a dar gracias. Padre Santo, te agradecemos con todo nuestro corazón que tú nos sustentas, que tú nos ayudas, que cumples tu promesa de darnos todo lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, por cada familia representada, te pedimos por cada persona, Señor, que te busca, por cada uno de nuestros hermanos que está buscándote, que está honrándote, Señor. Bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús y nos ponemos en tus benditas manos. Gracias, Padre. Amén. Ahora los invito a cada uno, vamos a inclinar nuestro rostro ahí en casa y vamos a darle gracias al Señor por este momento, por este tiempo, su palabra, el poder alabarlo, ¿sí? Y vamos a compartir su palabra también, conforme a lo que hemos aprendido. Padre Santo, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias por sustentarnos. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Pongo en tus benditas manos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. En tus benditas manos agradecemos tu presencia, agradecemos tu bondad, agradecemos tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos. Hasta pronto.